Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Gloria a Jesús. Bien, vamos a hablar, hermanos, en esta ocasión, o vamos a más bien a darle continuidad a lo que son los temas de esta carta. En esta ocasión vamos a hablar en la idea: por la fe nos acercamos al monte Sión. Por la fe nos acercamos al monte Sión. Bien, vamos a no dejar de recordar los 4 consejos o las 4 advertencias que el escritor les ha dado a los que ya sabemos nosotros que son los hebreos. Estas 4 advertencias más bien son el no ceder, el no dejar de perseverar, y lo dice en los versículos en la idea de no de levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, y de tener cuidado de lo que es la amargura que decíamos se refiere específicamente a el peligro de la apostasía. La apostasía, ya lo hemos dicho, que es renunciar a la fe, volverse atrás. Y en este caso hacía la mención el escritor, y lo recalcábamos el martes pasado, que pone como ejemplo el caso de Esaú, que por una comida vendió su progenitura. Y eso no es otra cosa sino una persona que desmeritó, despreció lo que era su herencia. Y eso se relaciona pues con el peligro de ser envuelto dentro de la influencia de los apóstatas, y en esa influencia nos vayamos muchos, porque eso es peligroso. Acá le recomienda que hay que tener cuidado de esos que aparecen con amargura de corazón, que no es otra cosa sino los apóstatas, y que infestan, dañan a los demás. Eso pues es lo que de alguna manera estuvimos tocando el martes pasado, pero ahora vamos a continuar, y en el versículo número 18 vamos a ver la relación ahora en este versículo número 18. Y a su lectura dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía con fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Cuando habla de este monte y de estos asuntos terribles que se menciona, oscuridad, que habla de tempestad, y sucesivamente, que habla de sonido de trompeta y de una voz que hacía temblar a los que las escuchaban, a tal grado que Moisés estaba enormemente espantado. Esas son las ideas o lo que se resume en estos versículos que leíamos. El escritor está en este caso trayendo a la memoria lo que es la ley. La ley, cuando habla porque no nos habéis acercado, porque no os habéis acercado al monte que se podía al monte que no se podía palpar, al monte de oscuridad, al monte de espanto. Se está refiriendo al monte Sinaí.
A eso es a lo que va el escritor para con este grupo de hebreos, que su trasfondo, lo hemos venido diciendo, era el regresar una vez más a la ley. Pero en este caso le muestra el escritor lo terrible que en este punto es la ley. Le está hablando de ese monte Sinaí. Pues ustedes se recordarán cuando se dice que el Señor se manifestó con fuego en ese monte y que era tan terrible esa presencia de ese monte que no era nada amigable ni cosa que se pudiera pensar, sino que era una cosa espantosa. Y por supuesto eso era como la manifestación de Dios para mostrar que Él no se puede dejar acercar del pecador. Que la ley, el monte Sinaí, que es lo que está hablando acá en estos versículos, era tan terrible que si un animal no se podía acercar, había que dardearlo, había que matarlo, porque eso era totalmente espantoso. Y por supuesto se refería a ese trasfondo de donde ellos habían salido de la ley. Y nosotros sabemos ya un poco ya más informados con respecto al contraste o a la diferencia que es la ley con la gracia. La ley era un ministerio de muerte, en el sentido de que lo que no se cumplía era muerte. Era ojo por ojo, era diente por diente. Eso es el trasfondo de esto terrible. Era algo de que, por eso se denomina el ministerio de muerte, porque nadie podía quedar vivo si transgredía, y es un hecho que nadie tampoco podía ajustarse a lo que eran las demandas de la ley. Era muerte, 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 muerte. Era una cosa que se ve en los libros de la ley, por ejemplo, desde el Éxodo en adelante, dentro de estos libros, Levítico, Números, Deuteronomio, se está viendo todas las penalidades de la ley. A eso se refieren estos versículos. Le dice, porque ustedes deben de saber, como para traerles a memoria, lo terrible que era el monte Sinaí. Lo terrible, dicho de otra manera, era que es la ley. Es donde lo que hay es terror, lo que hay es muerte, lo que hay es un Dios alejado de lo que es el pueblo, en este caso Israel. Y es interesante, hermanos, este contraste que hace el escritor para este grupo de hebreos que, lo hemos dicho, siempre ha estado en la idea de volver al monte, de volver al Sinaí, o dicho de otra manera, volver a la religión judaica, volver a la ley de Moisés. Es interesante ver de qué manera el escritor toma esta fotografía de este terrible ministerio y lo dice de esa manera. Vamos a examinarlo, vamos a verlo en otra Biblia para que podamos verlo de otra manera o entenderlo un poco más fácil. Ustedes, dice, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni oscuridad, ni tinieblas, ni tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes las oyeron, se refiere a Moisés y al pueblo, porque acuérdense que Moisés, o Dios le dijo a Moisés que convocara a Israel al monte Sinaí,
él iba a tener una intervención ahí. Y cuando cuando ellos están, todo el pueblo a la orilla del monte, fue espantoso para ellos. Era terrible poder ver ese monte ardiendo en fuego, en una convulsión espantosa. Pero ¿cuál era ese mensaje? El mensaje era lo lejos o lo que aleja al hombre de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Entonces dice, porque no habéis soportado, dice, el estar en esa presencia. Moisés dijo, o el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, nosotros no queremos ver el monte, no queremos que Dios nos llame y que nos acerquemos a ese monte. Habla tú. Y el mismo Moisés, que era el líder, estaba espantado, estaba anonadado de ver todo esto. Y ese el trasfondo, lo terrible de la ley, que es a donde ellos quieren regresar. Pero cuando vemos que en el versículo número 22, fíjese para que lo entendamos mejor, dice, por lo contrario, dice, ¿a qué se refiere por lo contrario? Ustedes se han acercado al monte de Sión. Ya no es el monte Sinaí. El monte Sinaí es el ministerio de muerte. El monte de Sinaí es ley. El monte de Sinaí es ojo por ojo. El monte de Sinaí es, si haces, te libras, no te salvas, sino sos enjuiciado. Usted se recuerda cuando, por poner un ejemplo, cuando la Biblia dice que llegó un grupo de personas llevando a Jesús a una mujer. Aquella mujer que habían encontrado en el acto mismo de adulterio, dice la Biblia, el capítulo 8 de Juan, y nos habla que le dijeron, Señor, ese es el monte Sinaí. ¿Quién? Esos que llevaron esa mujer en esas condiciones de adulterio. Y le dice la ley, le dice el monte Sinaí al monte de Sión, que es que es la gracia. Le dice, acá traemos a esta mujer que la encontramos en el acto mismo de adulterio. Y la ley o el monte Sinaí nos manda a apedrearla. Y eso es lo que estoy diciendo, es ojo por ojo. Nadie podía transgredir ni una tan sola ley o regla de la ley, porque era muerto. En esa ocasión dice, bueno, que todos traían ya la piedra, porque eso es lo que indicaba el monte Sinaí, piedra, muerte para el transgresor. Pero cuando empieza ya lo que es el Señor a conversar con ellos, dice que escribí en tierra, estaba agachado escuchando. Fíjense qué interesante eso. Estaba escuchando lo que en la acusación de Sinaí, la acusación de la ley contra su presa. Pero cada uno ya traía ya su arma, su piedra para ejecutar a la víctima. Y la gracia, o en este caso Cristo, le dijo, bueno, el que esté sin pecado, bueno, ejecute, tire la primera piedra, como se sabe y se repite mucho esa frase, tire la primera piedra. Y bueno, en ese preciso momento, no hay duda que ahí iba el adúltero con la misma mujer y sucesivamente nadie de aquellos que iban a ejecutar ese juicio estaba solvente de la ley. Por eso es que es terrible la ley. Por eso es que es una cosa espantosa la ley. Pues la ley no traía como objetivo el mostrar salvación a la persona. No tiene nada que ver con lo que es la salvación. El objetivo de la ley era mostrar el pecado a la persona. Eso era. Porque eso es lo que dice Pablo, que cuando no estaba el mandamiento en él hacía cualquier cosa y no se daba cuenta. Pero cuando vino el mandamiento lo mató. ¿Por qué? Se refiere a la ley. Cuando vino la ley le dijo, hey, robar es pecado. Y si robas te mato.
Si le cortas la mano a uno, yo te corto la otra. Y eso es el ojo por ojo. Entonces, es una cosa horrible. Era una cosa espantosa. Y en eso podemos nosotros jugar con la idea de, en este caso, que la gracia le dice, tiren la primera piedra. Pero al verse ellos reargullidos, al verse ellos, que se vieron no tener ellos la solvencia para ejecutar el juicio, dice que se tiraron la piedra y se fue yendo desde el más viejo hasta el más joven y dejaron a la mujer sola. Y cuando el Señor presintió que ya no había nadie de los acusadores, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo, no están, Señor. ¿No te apedrearon o no te mataron? No, Señor. Bueno, ahí vemos el monte de Sión. Ya no es el monte Sinaí, el monte terrible. Mire la diferencia. Cuando le dice el Señor, bueno, no te mataron, no te condenaron, ni yo te condeno. Eso es otra cosa. Ni yo te condeno. Y entonces cuando le dice, ni yo te condeno, vete. Ahí vemos el monte de Sión. El monte de Sión donde está el templo, donde está la gracia, donde está el amor, donde está el afecto, donde está la fe. Le dice, vete, vete. Pero tampoco la gracia es permisiva hacia el pecado. Ahí nosotros vemos en esa ocasión que le dice, vete y sigue tu vida igual. O como le dice, vete y no peques más. La ley, el monte Sinaí, te iba a ejecutar, pero yo soy el monte de Sión, el monte de la gracia. Entonces mire el contraste, mire a lo que los hebreos querían volver. Cuando uno ve esto, hermanos, es algo que uno se pregunta, ¿será que nos falta tanto comprensión a la vida de nosotros como seres humanos y en el particular nosotros que tenemos alguna familiaridad con lo de Dios, pues porque ya somos personas que, en el caso de los hebreos, para mencionarlos a ellos y por supuesto mencionarnos a nosotros. Y digo esto, ellos tenían ya una comprensión, ya tenían una claridad de lo que era el monte Sinaí y lo que era la gracia. Pero el punto que quiero decir es de qué manera vemos nosotros la actitud de volver a esto terrible, de volver a esto tenebroso, de volver a este lugar donde ni los burros, porque allá aparece un asno, debe de ser apedreado, debe de ser destruido, porque no puede ni un animal, que no diríamos una persona que tiene razonamiento, acercarse a ese monte, acercarse a esa ley. Era espantoso, pero ellos quieren regresar ahí. Y eso es lo que sucede dentro de la vida, hermanos, siempre espiritual, cuando aún tenemos bastante revelación, porque nosotros no podemos presumir de ignorancia, los creyentes, no podemos hacerlo, porque ya en la iglesia, ya en el campo de la iglesia, los hermanos hebreos y en la iglesia, hermanos, nosotros ya no estamos como a tientas. En primer lugar, se nos da el Espíritu Santo, se nos manifiesta y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios en su capítulo 6 en adelante. Habla de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando se asegura esa verdad, eso, nosotros no estamos en las tinieblas, nosotros tenemos una gran comprensión. Es más, tenemos la mente de Cristo, la iglesia. Es decir, no podemos pretender que somos ignorantes, que somos que a la verdad, que Dios nos perdone, porque podían decir los hebreos, por el hecho de que estamos tan en tinieblas que no comprendemos esta luz que ya tenemos, porque ya lo tenían el Espíritu Santo ellos. Y por lo tanto, como estamos tan en oscura, queremos regresar a la ley. Y eso, por supuesto, es lo que sucede con nosotros. Tal vez no es a la ley, ¿verdad? En el caso contemporáneamente ya no es a la ley,
pero siempre tenemos, aún con toda la luz que tenemos la tendencia, hermanos, de agarrar siempre para lo chueco, para lo abismal, para lo podrido, para lo oscuro. Esa es una tendencia de nosotros, aun cuando no estamos nosotros, no tenemos como una ignorancia de lo que es la luz con lo que es la tiniebla. Para aplicarlo, para decir, bueno, en el caso de nosotros no es que vamos a volver a la ley o a la religión de donde salimos, pero sí tenemos la tendencia. Imagínense qué contradictorios somos. Imagínense cómo, bueno, y sobre todo, no sé con quién hablaba, con los hermanos pastores ayer, lo difícil que somos, lo costoso que somos para poder ser consecuentes con Dios, para caminar en armonía con Dios, con toda la luz que tenemos. Y veíamos el amor de Dios, la paciencia de Dios, porque esto es la paciencia de Dios. Porque aquí lo que está haciendo Dios, está mandando a través del escritor, por medio del Espíritu Santo, esta carta misiva, epístola, como se pueda llamar, libro, se las manda a estos que quieren ir a ese lugar espantoso una vez más. ¿Qué dice usted? Que quieren una vez más ir a la esclavitud, porque Sinaí es una esclavitud. Y cabe aclarar que no es Sinaí, no es, lo vuelvo a repetir, no es para salvación, es para revelar la conducta del hombre, es para revelar el pecado, porque antes de la ley yo pecaba, dice Pablo, yo hacía lo que no era correcto, pero no me sentía aludido, no me sentía mal. Pero cuando ya vino la ley o el mandamiento, es ahí donde el mandamiento me mata. El mandamiento me revela el pecado. No está hablando de salvación. Y en el caso de corrientes, pongámonos a pensar ahorita de las corrientes que tratan la manera de agarrarse de estas cosas. Ya yo no quiero decir que esto no es de Dios, la ley. Pablo dijo, el mandamiento, por supuesto, es de Dios. La ley es de Dios, pero tiene una finalidad, tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? Revelar la condición podrida del pecado al hombre, pero no es la condición salvarlo de ese pecado. Hemos dicho que la ley lo que ha hecho es como el ayo. Ayo significa el maestro, el tutor, que el Señor le pone, que en un colegio se le pone al niño. Vaya, usted lléveme este niño al kinder, llévelo a la escuela y me lo va entrenando, me lo va enseñando para que vaya entendiendo y asimilando las letras y sucesivamente los conceptos. Esa es la ley. La ley era para llevarlo a enseñarle que había aparte del monte Sinaí, había el monte de Sión. Ese era el trabajo de la ley. Y cuando escuchamos nosotros personas que dicen voy a guardar el sábado para salvarme, cuando escuchamos personas que andan preguntando si la gallina, hermanos, la degollaron o la troncharon para comérsela, Pablo dice, cuando vayan a comprar no anden preguntando nada, coman de lo que hay. Toda vez, dice, se lo pongan delante del Señor. Aquello que van a comer, es que ya no hay monte, ya no hay oscuridad. En el monte de Sión lo que hay es libertad, lo que hay es vida, lo que hay es paz. Ya no es, hermanos, un asunto que sea meritorio para que nosotros alcancemos. No, ya aquí hay. Pero la gente eso es lo que quiere. Pero los hebreos lo que querían era meterse una vez más a ese monte terrible, espantoso, de la manifestación de Dios sobre lo que es el pecado. Porque eso es lo que representa esto. Una manifestación de se ardía el mundo. El monte se hacía pedazos y salía humo y salía, hermanos, humarolas y salía fuego por todos lados. Y Israel se quedó boquiabierto. Decía Moisés, no queremos ver el monte prendido, no lo queremos ver. Moisés, por favor. Y hasta el mismo Moisés se espantó. Eso es lo que quieren los hebreos. Y fíjese
Por lo contrario, entonces le dice, lo contrario del monte Sinaí, lo contrario es, le dice en el verso 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión. ¿Y qué significa el monte de Sión? Monte de Sión es sinónimo de gracia. Es sinónimo, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, ninguno te condenó, ni yo te condeno. Yo no vine a condenar, porque eso es lo que dice Juan cuando habla Cristo. Dice, yo no vine a condenar al mundo. El Señor no vino. El evangelio no es garrote, señores. El evangelio es gracia. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Y ahí vemos a esa mujer salvada por gracia, no por méritos. Esa es la representatividad del hombre, que es salvo por gracia. Pero se ve todo. ¿Cómo ve usted aquellos? Y es más, por eso es que nuestras iglesias tienen que ir siendo limpias de todo legalismo, porque siempre hay de alguna manera alguna gran cuota de legalismo. Haga de esto, siéntese así, camine así, vístase así. Este asunto no es que el pastor va a estar cambiándole vestimentas a la gente, hermano. Este asunto no es que el pastor le va a estar enseñando cómo habla la gente. Este asunto es, hermanos, es la gracia, es el Espíritu Santo que empieza a trabajar en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a cambiar. Damos un amén. Porque cuando empezamos los pastores a decir, háblale así, camine así, vístase así, hágalo así, eso, entonces la gente por respeto lo hace. Pero lo hace por respeto, pero no lo hace porque tiene una convicción que ya está disfrutando del monte Sión. Ya sabe que eso... Y eso es lo que hace. Entonces, lo que venimos generando nosotros en ese caso es, hermanos, gente hipócrita. Gente que lo trata la manera de hacerlo delante de los hombres, pero como ellos no han tenido una claridad, valga la redundancia, de lo que es el monte de Sión. Entonces, aquí es el Espíritu Santo. Aquí es ya la gracia. Hermano, por ejemplo, usted si ha tenido esa intervención divina, y si hablo de mi persona, cuando yo vine a Cristo, yo venía crudo, pues yo venía. Porque toma, hermanito, porque en el mundo, nadie viene del mundo, hermano, nadie viene sano, venimos todos trastocados. Como decíamos, traemos los ventiladores al revés, venimos con la mente al revés, venimos con el corazón al revés, venimos amargados, venimos, hermanos, enfangados. Pero cuando venimos a Cristo, por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, hermanos, nadie tuvo que decirme cómo tenía yo que seguir en la vida espiritual. Ya no es el ayo, ya no es la ley, ya es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar con la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es precisamente abandonarnos al nuevo maestro. Me voy, pero no los dejo huérfanos. Les enviaré el Consolador. Él, que dice, los guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hebreos? Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer los hebreos? Lo que tenían que hacer los hebreos es comprender ese trasfondo de esa actitud que ellos tienen, el querer volver a eso espantoso, el querer volver a eso que destructivo, porque eso es en el fondo lo que trae el pecado, es muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ellos querían volver a ese pasado, pero les dice en el verso 22, sí, para que avancemos,
Y terminemos, dice, por lo contrario, es decir, ustedes no están en el monte. Ustedes no están en el monte Sinaí. Por lo contrario, ustedes se han acercado, ¿a dónde dice ahí? Al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Alaban el nombre del Señor, hermano. ¿Qué está diciendo acá? A la Jerusalén celestial. Quiere decir que el monte Sinaí tiene su Jerusalén terrenal. Terrenal. Mire todo el contraste. Ustedes no se han acercado al monte Sinaí, se han acercado al monte Sión. Y a continuación dice a Jerusalén, no a Jerusalén terrenal. ¿Qué dice ahí? A la Jerusalén celestial. Está diciendo a la ciudad de Dios, al Dios viviente. Quiere decir que la Jerusalén del Sinaí o terrenal, que es la que todavía existe ahí, esa es la Jerusalén del pasado. Pero la Jerusalén que pronto ha de venir y que vino ya en Cristo y que en su momento se va a cristalizar de una manera esa ciudad celestial. Está diciendo la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y a millares de ángeles. Ustedes, bueno, ¿qué es lo que había allá? Allá lo que había era muerte en el Sinaí. Allá lo que había era tempestad en el Sinaí. Pero en el Sión lo que hay es una ciudad celestial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que dice. Los creyentes se han acercado al monte de Sión, al monte de la gracia, al monte de la paz, al monte de la seguridad, al monte de la salvación. Alaban el nombre del Señor. La salvación no por obras, sino al monte de la salvación por gracia, hermanos, en la sangre del Cordero, por medio de la fe. Ustedes se han acercado ahí, hebreos. ¿Qué diferencia? El monte, primeramente, el monte Sión, gracia. ¿Qué diferencia? La Jerusalén terrenal. Ustedes ya suéltense de lo terrenal, dicho de otra manera. Suéltense de lo terrenal, eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta, el soltarnos de lo terrenal. Nos cuesta. Suéltense de las costumbres, de las religiones, voy a decirlo de esta manera. Suéltense de lo terreno, suéltense. Ya no pueden estar en lo terreno. Ustedes deben de saber que ahora ustedes pertenecen a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. No estriben su vida en la Jerusalén que hizo, o en el templo, o en la ciudad que hicieron los judíos. Estríbense por la fe en la ciudad no hecha de hombres, sino del arquitecto que es Dios. Tremendo lo que les está diciendo acá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Donde ya no, fíjense cuando dicen el 22, al contrario, ustedes se han acercado. Allá les dijo, allá ellos mismos dijeron, Moisés, nos corremos. Y se corrieron. Aquí es, vengan. Imagínense, hermano, todo el cuidado de Dios. Vengan, aquí ustedes se han acercado. Aquí no los están rechazando. Aquí los están llamando. Aquí les están trayendo ya no situaciones de ministerios de muerte. Aquí les están trayendo, hermanos, una oferta de vida, una ofrenda de salvación. Les están trayendo una oferta de paz, una ofrenda de armonía, una oferta, hermanos, de vida eterna. Y no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. No, lo que ustedes tienen que hacer es acercarse por medio de la sangre del que ya fue ofrecido por la fe. Eso es lo que tienen que hacer. Y no se entienda cuando yo digo no tienen que hacer nada, no se vaya a malinterpretar. Como vemos que en el libro de Romanos, cuando Pablo dice, cuando habla que menciona
que ya no debemos de pecar, porque el caso es que dentro del contexto del libro de Romanos, como que los romanos entendían que, bueno, había que seguir pecando y que como estábamos dentro de la gracia pues se fusionaba lo que era el pecado. No, es que aquí no se trata de estar coqueteando una vez más, de estar una vez más, hermanos, queriendo lo pasado. Si ya salimos, dice Pablo, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, ya el Sinaí pasado, déjenlo, porque eso es muerte. La ciudad de Jerusalén terrenal, déjenla, porque lo terrenal es muerte. Damos una vez. Lo que es esa ciudad celestial, esa es la que nosotros, hermanos, a la que nosotros se nos ha otorgado. Y no hemos hecho nada. Yo no he hecho nada, ni usted ha hecho nada, ni nadie ha hecho nada. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros y ahora somos libres. Y dice la palabra así: el Cristo de la gloria nos hizo libres. Somos un pueblo libre, no para pecar, sino para vivir de acuerdo a su voluntad. Qué precioso. Ya Dios no nos tiene a distancia, ya nos tiene cerca, pero la gente quiere estar largo. Esa es la ironía. Los hebreos, pues, no nosotros, porque nosotros siempre queremos estar cerca. Sino dice: acercaos al monte Sinaí, al monte Sión, al templo santo, Y eso es lo que vemos acá. La ley mata, la gracia da vida. La fe restaura. Todo es un asunto nada más de creer. Y dice a continuación lo que es el versículo número 25, con lo cual finalizamos. Mirad que no desechéis al que habla. Imagínense, mire todo el amor, todo el cariño de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros que desechemos al que nos amonesta desde el cielo. Mirad, la recomendación última en este caso de este estudio dice: miren todo lo que es una cosa y lo que es lo otro. Miren todo lo que es la gracia que está a favor de ustedes. Está diciendo en lo que respecta a este versículo 24, está diciendo: Jesús el mediador entre el nuevo pacto y la sangre rociada, que habla más que la sangre de Abel. Jesús es el mediador. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Ustedes tienen que soltarse de todo ese pasado y de todo ese interés. Más bien tienen que seguir. Por eso decíamos, a manera de tema, que por la fe debemos de acercarnos al monte Sión. Al monte Sión, por la fe. Nosotros, hermanos, ya generalizando la iglesia, nosotros acerquémonos por la fe a ese monte donde hay paz, donde hay armonía, donde hay respuesta, donde el Espíritu Santo está con nosotros, donde el Espíritu Santo nos anima. Es más, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ahí está. Nosotros anhelemos. Y dice que en este monte donde habla que hay, hermanos, millares de los primogénitos. Dice el verso 23, dice: en la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos de Dios, el juez de todos los espíritus, los justos hechos perfectos. Es decir, ese Dios en esa ciudad. Ya, por ejemplo, los creyentes que ya dejaron la vida acá en la tierra, a eso se está refiriendo, ¿verdad?
ellos ya están, sus almas, sus espíritus están en reposo, están en bendición. Está diciendo, en la congregación de los primogénitos, de todos los que han ido, hermanos, dando la vida o muriendo dentro de la gracia. Estos son los primogénitos. Ahí están en ese monte ya, donde están los primogénitos que están escritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus, el justo y el perfecto. A Jesús, mediador entre el nuevo pacto y la sangre rociada, que habla más. Esa sangre es la que les ha dado vida. Esa sangre es la que ha hecho, la que ha botado el muro. Esa sangre es lo que los ha acercado. Esa sangre es la que los ha limpiado y los ha llevado y los va a llevar a esa ciudad celestial donde ya están las millares de espíritus que ya están escritos dentro de este plan de salvación. Todo esto es, por supuesto, un tremendo estímulo para la iglesia del Señor. Y esta recomendación que hacíamos en cuanto al versículo 25, miren pues, como para decir, no menosprecien, no jueguen. Eso sería, para decirlo un poco en el hebreo nuestro, no jueguen. Vamos a ver verso 25. Verso 25. Dice, mire qué interesante. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Esto es una gran, es una terrible palabra, una gran advertencia. Mire, ustedes lo que tienen que hacer es cuidarse. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Lo que tenemos que hacer como creyentes es cuidarnos. Lo que tenemos que hacer como creyentes es no llegar a un punto de quiebre con Dios, porque es mucho lo que Dios ha invertido por los hebreos y por la iglesia. Es mucho, es demasiado. Por eso, miren, tengan cuidado. Y eso es lo que siempre hemos dicho, hermano, que lo que es esto de la gracia, esta es la herencia más grande, que no es que vamos a disfrutarla en un futuro. Ya tenemos las primicias de lo que es el disfrute de la gracia, porque cuando ya hemos venido al monte Sión, ya tenemos todas las primicias. Tenemos muchas bendiciones que por supuesto no son las que vamos a tener ya en esa eternidad, pero ya podemos disfrutar. Que si usted me pregunta a mí, o si yo le digo y hago la comparación de mi vida pasada a la nueva vida, yo diría, ¿qué sentido tiene? Yo lo he dicho, ¿qué sentido tiene? Y me he preguntado por qué tantos hermanos que disfrutan. Eso es como la figura del muchacho aquel que estaba en la casa y que ahí le hacía, ¿qué le faltaba a ese muchacho? Me refiero al que le llaman el hijo que se fue de la casa, el pródigo. ¿Qué le faltaba a ese muchacho? ¿Qué le faltaba? ¿Qué nos falta a nosotros aquí? ¿Qué nos falta? Si vemos el trasfondo de ese relato del pródigo, era el niño, eran los príncipes, eran dos muchachos que tenían todos los beneficios dentro de la casa, pero ya no querían estar ahí. A eso se refieren, miren, a eso se refieren, tengan cuidado de no rechazar a eso, al que habla. Tengan cuidado de no rechazar. Entonces nosotros, muchas veces yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, a veces como cuando estamos bendecidos, alguien veíamos ahí que hay una hermana que cayó grave y se murió,
antes de morirse ella empezó a expresar palabras. Hace un año murió ella. Y dice en sus cantos, dice, no sabíamos que éramos ricos, ya con el cáncer. No sabíamos que éramos millonarios. Como que uno viene a valorar la gracia, la riqueza de las que ya disfrutamos hasta que ya estamos todos mal. Cuando ya andamos allá, otra vez allá por Sinaí, cuando allá nos está cayendo hermanos, ya no gracia, sino muerte. Hasta entonces venimos a, si yo era rico en la casa, era millonario en la casa de Dios. Eso es lo que somos nosotros, pero valorémoslo. Nosotros lo que tenemos que hacer es haga un recuento. Es importante desde dónde usted empezó, cuando entró a esta casa, cuando entró a esta gracia, que era, haga el pasado y el presente. Usted va a ver todo lo que hemos ganado. Por lo menos si no tenemos hogares, hermanos, completamente bendecidos, pero estamos mejor que el estar allá afuera. Si no tenemos, hermanos, una salud que es la que deseamos, pero estamos mejor porque aquí tenemos el mejor médico. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sí, y sí, hermanos, allá estábamos solos. ¿Qué nos falta aquí? Aquí sí se cumple dentro de la casa. Clama a mí y yo responderé. Allá afuera, allá no hay forma de que alguien nos responda del cielo, pero aquí pegué el grito y luego sale. Allá la iglesia dice, Señor, van a matar a Pedro, lo tienen preso, lo van a asesinar. Se metieron, allá llegó la oración arriba y dijo el Señor, el siervo Pedro lo quieren matar los Herodes, vaya un ángel, vaya, solo uno vaya a sacar a Pedro. Eso no se logra afuera, eso se logra adentro. Esas son las mieles de la gracia, esas son las bendiciones de estar adentro. Si estamos, pero hay veces que no queremos mundo. Ay, allá va el mundo. Y le hace el mundo ojitos. Y ahí van los hebreos detrás del mundo, detrás de la religión. Tengan cuidado, porque la inversión es grande. ¿Sí? Amén. Va pues. Tengan mucho cuidado. Entonces no valoramos. Somos riquísimos. Somos ricos. ¿Sabe qué? ¿Cuánto vale? Yo estaba viendo un boxeador de los hombres que tienen mayores seguridad en el mundo. Hay un boxeador que es famoso con un montón de limoncinas y hombres con caretas, hermano, y fusiles y todo. ¿Cuánto valdrá la seguridad de ese millonario? Pero usted y yo salimos ahí que parece que, hermano, que somos así de los siempre transeúntes del mundo. Pero dice la Biblia que con nosotros anda el ángel de Jehová. Damos un gloria a Dios, hermano. Anda el ángel de Jehová. Imagínense qué privilegios tenemos nosotros. Allá los leones, allá el fuego calentado 7 veces, hermanos, que Nabucodonosor mete a los 3 hebreos. Y dice Nabucodonosor, y allá hay otro adentro. Eran 3 los que metimos, y hay otro adentro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esas son las mieles hermanos, que fluyen del monte Sión. Esas son las riquezas de la gracia. Apreciémosla. Si usted le duele por allá, deje de quejarse, alabe a Dios. Cuando le esté cayendo, porque por supuesto tiene que haber situaciones adversas dentro de la vida, porque estamos en este mundo. Cuando a Sila le estaba cayendo y a Pablo le estaba cayendo, en lugar de ponerse a renegar, se pusieron a cantar. Aquí estamos bien. Levante la mano los que quieren ir a dar su paseada al mundo otra vez. No, ¿qué va a ir a hacer? Va a venir todo, como ya es de Dios, siempre lo va a traer el Señor. Siempre lo va a traer, pero no sé cómo lo va a traer. Así que no hagamos las del pródigo. Mire el pródigo allá viendo los chanchos, comiendo algarrobas, y se le vino el sentimiento.
todo lo que había en la iglesia, todo lo que había en la casa de papá. Y yo aguantando aquí hambre, y ni de estas algarrobas me dan. Entró en sí: me levantaré e iré a mi padre. Y cuando se levantó, el padre no estaba con el garrote. Esa es la gracia. La gracia estaba, hermanos, con las manos abiertas. Le cambió los vestidos, le puso, hermanos, zapatos nuevos, hizo fiesta. Esa es la gracia. Ese es el monte Sión. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Esa es la gracia. ¿Cuántos aman la gracia? De uno menos que amamos la gracia. ¿Y por qué anda volteando a ver para el mundo? Pongámonos de pie. Ahí tómenle su dato y vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos o servidores. Vamos a finalizar, hermanos, poniéndole la fresa al pastel, que es las ofrendas, nuestros diezmos. Hágalo con todo el corazón, con toda la alegría. Mire todo lo que somos, y a veces ni cuenta nos damos de lo rico y lo millonario que somos. Y ahí estamos, a veces tenemos ahí el bolojote de billetes en la bolsa y estamos buscando a ver si hay colones todavía en el rollo. Si los colones ya no existen, hermano, para dar un colón, aunque sea. Demos no solo de nuestras bendiciones económicas, demos nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros títulos, pongámonos a las órdenes de Dios, para que Dios bendiga, para que seamos recíprocos. Padre, queremos darte de lo